¿Qué da sentido a la vida? ¿Es el éxito, la riqueza o tal vez el amor? Esta pregunta, que parece ser un misterio de la existencia humana, atormentó a uno de los más grandes escritores de la historia, Lev Tolstoy. A pesar de ser reconocido mundialmente, de tener una familia amorosa y una carrera literaria brillante, Tolstoy se sumergió en una crisis existencial tan profunda que estuvo a punto de renunciar a todo. Sin embargo, fue en ese abismo donde encontró respuestas que cambiaron su vida. Y podrían cambiar también la tuya. Hoy exploraremos cómo Tolstoy enfrentó las preguntas más complejas de la existencia y cómo su transformación personal lo llevó a convertirse en un filósofo que estuvo muy cerca de desvelar el verdadero sentido de la vida. Imagina por un momento alcanzar todo lo que la sociedad nos enseña a valorar: fama, riqueza, una carrera prestigiosa y una familia amorosa. Un escenario idealizado de éxito que muchas personas sueñan alcanzar. ¿Te has detenido a pensar qué sucedería si lograras todo eso y sin embargo experimentaras un vacío inmenso dentro de ti? ¿Qué pasaría si todo lo que una vez consideraste importante perdiera su verdadero valor y comenzaras a cuestionarlo? Esta fue la realidad de Lev Tolstoy, el autor de obras literarias universales como Guerra y Paz y Ana Karenina. Tolstoy no solo era un genio literario, sino también un hombre que había alcanzado una vida material envidiable. Poseía vastas propiedades rurales. Era admirado por la élite cultural de su época y contaba con una esposa devota y varios hijos. Desde una perspectiva externa, parecía haber alcanzado la cima del éxito. Sin embargo, al llegar a los 50 años, Tolstoy fue golpeado por una crisis existencial que lo sumió en la oscuridad. Esta crisis fue tan profunda que la describió como una pérdida total del sentido de la vida. Todo lo que antes le llenaba, desde el reconocimiento social hasta los placeres mundanos, comenzó a parecerle vacío e insostenible. En ese punto de su vida, Tolstoy comenzó a preguntarse cosas como: ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Y si todo esto va a terminar algún día, qué realmente importa? A pesar de tenerlo todo, Tolstoy sentía que no tenía nada. Esta paradoja de poseer el mundo y perderse a uno mismo es una de las más perturbadoras características de la condición humana y una que muchos no se atreven a confrontar. Nos revela la falacia de que el éxito externo, ya sea fama o riqueza, puede garantizar una vida plena. Tolstoy se convirtió en el retrato de cómo incluso los logros más impresionantes no son suficientes para llenar el vacío del alma humana. Su vida, que parecía celebrarse como una historia de éxito, se transformó en una pregunta abierta, un grito silencioso por un significado más profundo. En este fragmento de su vida, comenzamos a ver el viaje de un hombre que descubrió que el verdadero desafío de la existencia no está en alcanzar lo que la sociedad dice que es importante, sino en responder una pregunta mucho más difícil. ¿Qué da realmente sentido a la vida? Ahora, imagina despertar cada mañana con una sensación de peso indescriptible, como si el aire estuviera cargado de preguntas sin respuesta. Así vivió Tolstoy cuando se vio atrapado en una espiral existencial devastadora. A pesar de su gloria literaria y de una vida aparentemente perfecta, comenzó a preguntarse: ¿por qué estoy aquí? ¿A dónde nos lleva todo esto? Estas dudas lo atormentaban profundamente, lo ahogaban. Se sentía como si la vida fuera un espectáculo cruel, un drama sin guión ni propósito. Tolstoy describió este periodo como una lucha diaria contra el nihilismo y llegó a esconder cuerdas y armas, temeroso de ceder a la tentación de acabar con su propia vida. Como un niño emocional atrapado en un ciclo interminable de ¿por qué? Zrenia Tolstoy sintió que la vida misma carecía de sentido. Su mente se debatía en un torbellino de incertidumbre donde todas las certezas que había tenido hasta ese momento eran absorbidas por un abismo sin fondo. A pesar de estar en un estado emocional tan frágil, Tolstoy hizo algo extraordinario. No se dejó consumir por la desesperación. En lugar de rendirse ante el vacío existencial, decidió sumergirse aún más en la búsqueda de respuestas.
Sabía que si no afrontaba esas preguntas, nunca encontraría paz. Su viaje se convirtió en una lucha no solo por la supervivencia emocional, sino por encontrar un sentido en un mundo que parecía carecer de él. Esta búsqueda de respuestas lo llevó a sumergirse en la reflexión profunda sobre la vida, el propósito y el significado. Fue en ese abismo, en esa oscuridad, donde encontró las respuestas que transformaron su vida. En lugar de huir de las preguntas difíciles, las enfrentó con valentía y, a través de su lucha, alcanzó una comprensión que no solo cambió su propia existencia, sino que puede ofrecernos lecciones valiosas a nosotros hoy. Lev Tolstoy nos mostró que el verdadero desafío de la vida no radica en buscar las respuestas fáciles ni en seguir el camino marcado por los demás. La verdadera pregunta que debemos enfrentarnos es: ¿qué da sentido a nuestras vidas? En su profunda reflexión sobre el sufrimiento y el vacío existencial, Tolstoy observó las diversas maneras en que las personas intentan lidiar con la complejidad de la vida. Con gran agudeza, identificó 4 formas comunes de enfrentarse a este dilema universal. La primera de estas es la aceptación del absurdo. Algunas personas, por instinto o desinterés, eligen simplemente ignorar las grandes preguntas existenciales. Viven sus vidas sin cuestionar el propósito de su existencia, aceptando la realidad tal como es. Sin embargo, Tolstoy no veía esta vía como una solución satisfactoria, ya que creía que, a pesar de que se evita el sufrimiento momentáneamente, esta actitud no ofrece un alivio duradero, ni resuelve el vacío que siente el individuo en lo más profundo de su ser. La segunda forma de enfrentar el sufrimiento es el epicureísmo, que se basa en la búsqueda del placer y la indulgencia en los excesos como una vía para olvidar las preocupaciones existenciales. Las personas que siguen este camino intentan anestesiarse frente al dolor de la vida mediante el disfrute de los placeres sensoriales. Tolstoy, sin embargo, criticaba esta estrategia, ya que consideraba que la búsqueda frenética de placeres era una forma de evasión temporal. Aunque puede ofrecer distracción, no llega a abordar ni a resolver las preguntas más profundas sobre la existencia humana. La tercera forma identificada por Tolstoy es la desesperación. Esta postura surge cuando una persona llega a la conclusión de que la vida carece de sentido, sumida en la convicción de que la única salida viable a esta situación es la muerte. En este estado, el individuo se ve arrastrado por una sensación de inutilidad que lo empuja a buscar la salida más extrema. Tolstoy, sin embargo, rechazó rotundamente esta opción. Para él, el suicidio no representaba una solución a los dilemas existenciales, sino un escape que solo profundizaba el vacío. Creía que esta actitud llevaba a un callejón sin salida, un círculo vicioso donde la muerte, lejos de ofrecer respuesta, solo sumía al individuo en la nada. Finalmente, Tolstoy describió la cuarta forma de enfrentarse al vacío existencial como una especie de parálisis existencial. Este estado se caracteriza por la conciencia de la irracionalidad de la vida, el reconocimiento del absurdo de la existencia, pero acompañado de una completa falta de energía o motivación para reaccionar o buscar un nuevo propósito. Las personas en este estado reconocen el vacío de la vida, pero no cuentan con la fuerza necesaria para ir más allá, quedándose atrapadas en una especie de estancamiento existencial. Tolstoy consideraba este estado como el más débil de todos, ya que no ofrecía ninguna solución ni propiciaba el progreso hacia una respuesta más profunda. En medio de su propia búsqueda, Tolstoy, un hombre que siempre había confiado en el poder de la razón y el pensamiento lógico, se encontró atrapado en una encrucijada existencial. A pesar de su confianza en la lógica y el pensamiento crítico, ni la filosofía ni la ciencia podían ofrecer respuestas satisfactorias a las preguntas más profundas que lo atormentaban. Desesperado por encontrar una respuesta, devoró las obras de grandes pensadores, como Sócrates, Buda y Salomón, con la esperanza de encontrar un hilo conductor que uniera los fragmentos de su existencia. Sin embargo, por cada respuesta que encontraba, surgía un nuevo vacío, una nueva incertidumbre. El horizonte de sus reflexiones se llenaba de más preguntas que respuestas, y la conclusión a la que llegaba era sombría y desoladora. Bienaventurado aquel que no nació. La muerte es preferible a la vida. Atrapado en esta paradoja, Tolstoy se dio cuenta de que la lógica, que tanto había admirado, solo lo llevaba a un callejón sin salida, a un vacío aún mayor. Las respuestas simplistas de la religión tradicional, que en un principio había rechazado, parecían incompatibles con su propia experiencia de vida.
Fue en ese momento de crisis, cuando se encontraba completamente desorientado, que reflexionó profundamente sobre la parábola del hombre que cae en un pozo y trata de escapar de una bestia, solo para encontrarse con un dragón aguardando en el fondo. La historia de las gotas de miel que caían, dulces pero incapaces de salvarlo, le parecía una cruel metáfora de su propia existencia. Esos pequeños placeres que la vida ofrecía eran, en su opinión, solo una forma de evadir lo inevitable. Así, llegó a la conclusión de que su búsqueda de respuestas dentro del pensamiento racional había sido limitada. Fue entonces cuando Tolstói comenzó a mirar hacia la fe, no como un dogma rígido, sino como un salto hacia lo desconocido, una apertura a lo que la razón no puede abarcar. A través de esta reflexión, llegó a entender que la lógica humana era insuficiente, incapaz de abarcar lo infinito. La fe, por su propia naturaleza, era ilógica, pero precisamente por eso podía ser el único puente entre lo finito y lo eterno. Tolstói se dio cuenta de que la vida no se sostenía en la ciencia ni en el placer, ni en el pensamiento racional por sí mismo, sino en la creencia en algo más grande, en algo que no puede ser probado, pero que, al mismo tiempo, se siente profundamente. La fe se convirtió para él en el único antídoto contra el vacío existencial que lo había estado atormentando durante tanto tiempo. En un giro radical de su viaje existencial, Tolstói hizo un descubrimiento que cambiaría su vida para siempre. La respuesta al vacío no residía en los pasillos de la filosofía ni en los laboratorios de la ciencia, sino en las vidas sencillas de las personas que lo rodeaban. Comenzó a observar a los campesinos, a los trabajadores humildes que, a pesar de las innumerables dificultades y sufrimientos impuestos por la vida, poseían una fe inquebrantable. Tolstói quedó profundamente impresionado por la fuerza de esa fe, una creencia en Dios que no dependía de pruebas racionales ni explicaciones lógicas. Era una fe sencilla, pero profunda, una confianza en lo eterno que surgía de la vivencia cotidiana y que conectaba a estas personas con lo divino de una manera visceral. A pesar de vivir en condiciones de extrema pobreza, estos campesinos parecían poseer un sentido y propósito en la vida que Tolstói jamás había experimentado, ni en sus años de búsqueda intelectual, ni en sus estudios filosóficos. Su sabiduría no provenía de los libros, ni de las discusiones filosóficas abstractas, sino de una experiencia vivida, de una conexión directa con lo divino que trascendía las limitaciones de la razón. Incluso en medio de tragedias, hambre y dolor, esa fe les daba una resiliencia que Tolstói no podía ignorar. Fue este contacto con la fe de los simples lo que marcó un punto de giro en su crisis existencial. A medida que profundizaba en sus observaciones, Tolstói comprendió que mientras su mente racional insistía en negar cualquier forma de trascendencia, los humildes le mostraban un camino que iba más allá de la razón. Un camino que no dependía de pruebas ni explicaciones, sino de una creencia profunda en algo superior. Tolstói se dio cuenta de que al buscar respuestas solo a través del intelecto, había descuidado la profundidad de la experiencia humana. Esa experiencia de confiar en lo invisible, de vivir por algo que no se puede ver ni medir. La fe, sin las limitaciones de la razón, se convirtió en el remedio que había estado buscando durante tanto tiempo. Una respuesta a la pregunta fundamental que lo había perseguido durante toda su vida. ¿Qué sentido tiene la vida? Lev Tolstói, uno de los grandes genios literarios de la historia, experimentó una transformación profunda que no solo cambió su perspectiva sobre la vida, sino que también redefinió el legado que dejaría para las generaciones venideras. A lo largo de su existencia, Tolstói pasó de ser un escritor que exploraba con minuciosidad la complejidad de la naturaleza humana y las estructuras sociales, a un hombre que abrazó una vida sencilla, centrada en el bienestar de los demás y en la práctica de virtudes que, hasta ese momento, no había logrado comprender plenamente. Esta metamorfosis fue impulsada por una nueva forma de entender la fe, una fe que ya no se basaba en dogmas complicados ni en explicaciones filosóficas, sino en una relación personal, sencilla y directa con lo trascendental. Al adoptar este enfoque más accesible y profundo, Tolstói renunció a los lujos de su posición social y se volcó al servicio de los más necesitados.
Fue en este acto de desprendimiento material cuando alcanzó la claridad de que la verdadera grandeza no se encuentra en los logros intelectuales o materiales, sino en la humildad y generosidad que uno puede ofrecer al mundo. Tolstoy llegó a la conclusión de que el sentido de la vida no residía en las respuestas complejas a los grandes misterios filosóficos que lo habían atormentado durante gran parte de su vida. El propósito de la existencia, según él, se encontraba en vivir de una manera que reflejara una fe viva, que no necesitara de argumentos racionales ni explicaciones elaboradas, sino de acciones diarias y de una compasión genuina por los demás. Este cambio radical no solo fue una cuestión religiosa, sino que representó una transformación total en su visión del ser humano y de la vida en general. Tolstoy comenzó a ver la existencia no como un enigma a resolver, sino como un viaje enriquecido por la práctica del amor, el perdón y la ayuda mutua. Así, su nueva filosofía de vida se convirtió en un antídoto para la angustia existencial que lo había consumido durante años. Lejos de buscar respuestas definitivas, Tolstoy alentaba a los demás a encontrar el propósito de la vida en la simplicidad de las acciones altruistas y en el cuidado del prójimo. A medida que su vida avanzaba, Tolstoy dejó de ser el hombre atormentado por las preguntas existenciales para convertirse en alguien que había encontrado la paz interior, entregándose a una vida dedicada a la búsqueda de la verdad interior y al bien común. Al final, su legado fue mucho más que el de un escritor brillante. Tolstoy se convirtió en un pensador espiritual cuya influencia trascendió las barreras de su tiempo y que dejó una huella profunda en el pensamiento y la vida de las generaciones futuras. Tolstoy desafió las nociones tradicionales de felicidad, mostrando que ésta no depende de la riqueza material ni del reconocimiento social, sino que se encuentra en la fe y en la confianza en algo más grande que nuestra limitada comprensión humana. Su legado no solo permanece en sus obras literarias, sino también en su mensaje sobre la paz interior, la compasión y la verdadera grandeza humana. En última instancia, Tolstoy logró lo que muchos buscan durante toda su vida: encontrar la respuesta a las preguntas más profundas de la existencia, no a través de teorías complicadas, sino mediante la práctica constante del bien y la fe en lo trascendental. A lo largo de su vida, Tolstoy pasó de ser un hombre que buscaba respuestas a ser un hombre que, al final, supo vivir su propia respuesta. Su conclusión fue clara: el sentido de la vida está en la práctica del bien, en la simplicidad de vivir con propósito y en la fe que da sentido a todo lo demás. Esta es una lección que resuena hoy más que nunca, invitándonos a reflexionar sobre el propósito genuino que buscamos en nuestra vida. Si esta reflexión sobre la transformación de Tolstoy te ha resonado, no te pierdas nuestros otros videos donde exploramos más a fondo los pensamientos de grandes filósofos que siguen planteándonos preguntas que nos invitan a pensar sobre el sentido de nuestra existencia. Te esperamos.